Buenas tardes entonces nuevamente, y lo que vamos a hacer hoy es compartir entre todos una presentación de Mahmoud Darwish. Ahí está escrito en nuestra lengua y en árabe. Y en realidad va a ser una introducción a su obra y una preparación al encuentro con Luz Gómez, que es la gran especialista en lengua española de Darwish. Ahí está la foto de ambos. Ella obtuvo en el 2012 el Premio Nacional a la Mejor Traducción en España por En presencia de la ausencia, que es un texto del que va a hablar Laura luego, de prosa poética. Mahmoud Darwish nació en el 41, falleció en el 2008, nació en Albirna y falleció en Houston. ¿Sí? Quisiera comenzar, si puedo, con un pequeño video para que escuchemos el ritmo y la musicalidad de su poesía, una sola poesía, y la vamos a tener allí traducida al español. ¿Sí? ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو، وندفن حيث أقمنا قتيلا، وننفخ في الناي لون البعيد البعيد، ونرسم فوق الممر صهيلا، ونكتب أسماءنا حجرا حجرا. أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فنحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. Bueno, la poeta palestina también, Naomi Shihab Nye, dice que Darwish es el respiro esencial del pueblo palestino y también testigo elocuente del exilio y de la pertenencia. Es decir, que en la obra de Darwish está presente ambos temas, el tema del exilio, y el exilio presente en la poesía, pero también como testigo, porque él lo vivió carne propia, como veremos. Y luego la pertenencia, ¿a quién pertenecemos? Y el problema o digamos, la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Y quién es? ¿Qué significa? ¿Qué es ser palestino? Luz Gómez, voy a utilizar ahora una serie de conceptos de Luz Gómez, donde trata de describir los rasgos fundamentales de la poesía de Darwish, ¿no?
Lo que para ella constituye el valor, incluso ella dice, es el Darvish que a mí me gusta o que yo quisiera presentar en habla hispana. Es Darvish que consigue superar lo circunstancial, lo local, trascender lo universal, incluso en contraposición o superando las reflexiones o las visiones de la identidad que están muy fundadas o solo fundadas en una cuestión orientalista, digamos, ¿no? Quiere trascender esa idea y en ese sentido para ella él es un gran humanista. Su amigo, que era Edward Said, también vio esto, a pesar de que entre ambos hubo diferencias que después quizás veamos un poquito. Diferencias en torno justamente a la identidad palestina. En ese sentido, Darvish no solamente en su poesía supera lo circunstancial, lo local y hace presente problemas y valores universales, sino que también entiende la identidad siempre como una constitución plural, con matices, ¿no? Y Darvish lo que hace es utiliza la lengua árabe y renueva la tradición poética árabe justamente en atención a ese universalismo. Y por tanto, un interés no solo en cuestiones domésticas en el sentido de meramente locales, sino que su interés es por la libertad, por la belleza, pero claramente también por lo cotidiano en cuanto en ello se refleja lo universal, ¿no? Dice entonces Luz Gómez también que, bueno, toda poesía fundamental, toda gran poesía tiene como fundamento, es decir, es fundamental para ella, la música y el despliegue metafórico. Y Darvish es muy consciente de que de utilizar estos dos elementos, es decir, el despliegue metafórico y el ritmo de la poesía. Por eso insistía mucho Darvish en la importancia de la estructura del poema. Y era un exquisito trabajando sus obras, era alguien que era muy corrector de su poesía. Estos dos elementos, música y metáfora, están al servicio de algo que para Luz es radical, es decir, en el sentido de ir al fundamento mismo de su tarea. Y es que la poesía es necesaria. El planteo no es si la poesía es útil o no útil, sino que la poesía es esencial. Y como esencial es necesaria en ese sentido, ¿no? En primer lugar, una necesidad personal, vital para el poeta, pero también para la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué para la sociedad en su conjunto? Porque la poesía lo que permite es que la resistencia no se quede en un estado, en un modo estático, sino que se proyecte al futuro. Es decir, que la poesía sea un arma de creación de un futuro posible. Un futuro posible que comienza a ser creado en la lengua, en las palabras, ¿no? Ayer, en el encuentro que tuvimos ayer, yo recordaba un verso de Vallejo, no es un verso, perdón, es una nota marginal de un texto Vallejo, donde dice, hablando a los poetas, forjadores de imágenes, devolver a los hombres las palabras. Esa palabra que retorna, que vuelve, hecha nueva, redescubierta, y que permite la creación desde el lenguaje de un futuro posible, ¿no? Toda la metafórica, entonces, de Darvish está puesta al servicio de esto. Y aquello que decíamos al principio o anteriormente, la revalorización de lo cotidiano en su poesía, está
puesta en esta sintonía. Es necesario lo pequeño para que un día lo grande se concrete. Y en esta dirección también es necesario la pequeñez de la poesía para que un día se concrete ese futuro posible que ella anuda. Recuerda, Luz, que Darvish tenía un particular sentido del humor y que, por tanto, la ironía juega un papel importante, decisivo en su poesía y que está puesta al servicio de la superación de las contradicciones. Y esto es lo que o al menos a mí me despertó mucha curiosidad por seguir ahondando, leyendo su obra, porque como que su mensaje es evitar la tentación de caer en esas contradicciones cuando lo que está en juego ahí es la propia identidad y el propio futuro. Incluso Darvish decía que la ironía, que el humor es fundamental en la convivencia. Y decía, ¿por qué? Porque sin el humor, el miedo triunfa. Y si triunfa el miedo, caemos entonces en el juego de las contradicciones y no puede ni soñarse, ni establecerse, ni construirse ese futuro posible. Por eso, en relación a lo que antes decíamos, la identidad no es binaria, yo soy esto o no soy. Soy esto y no lo otro. ¿Sí? Y la propia identidad no tenía que ver para la identidad palestina, que está en juego, meramente con sus raíces orientales, ¿no? Y por eso quiso hacer de la poesía su auténtica casa. Una poesía que es universal. Una poesía que pueda tocar los valores y los problemas de todo ser humano. Y por eso lo va a decir que se siente como un poeta troyano, ¿no? Como un poeta que está cantando, es decir, como un poeta que está cantando la historia de los griegos y la historia de Troya al mismo tiempo, ¿sí? En presencia de la ausencia, un texto que vimos al principio y que seguramente Laura les va a hablar luego, se ve bien esta superación de la visión orientalista que tenía Said, al menos al principio de su obra, ¿no? El libro El Fénix Mortal, conseguí esta foto de la tapa, que editó en el 95, que lo tradujo Luz. Es un libro que resume toda su trayectoria. Quizá este libro y Presencia de la ausencia son los dos libros que resumen toda su trayectoria. Presencia de la ausencia es posterior. Es el libro de una Nakba que continúa. Nakba, como saben ustedes, es la expresión que los árabes o los palestinos forjaron para expresar lo que les sucede cuando son despojados de sus casas, de sus tierras, de sus lugares. Nakba significa en árabe desastre, ¿no? Para Luz es el gran libro de la literatura árabe de la segunda mitad del siglo XX, el Fénix Mortal, que es un nombre que le puso Luz porque el original del título es algo así como porque has dejado solo a tu caballo, ¿no? Sí. Bueno, complementario, como decíamos, del libro anterior, es presencia de la ausencia. Lo que ya se presiente en presencia de la ausencia es el final de su obra y de su vida, porque ya Darvish estaba enfermo, es consciente de esto, ¿no? En respecto a la cuestión palestina y respecto al compromiso poético con la lucha política por el reconocimiento de los derechos palestinos, Luz recuerda que
Darwish era y se sentía ante todo poeta, y que siempre hablaba de la poesía por la poesía. Él se sabe palestino, y el horizonte de su obra, en el horizonte de su obra está Palestina, pero era ante todo poeta. Y es interesante porque Luz recalca esto, tomando expresiones de Darwish, que como todo gran poeta, lo personal es político. Es decir, la poesía era política, pero no porque es un panfleto, sino porque era su vida. Una poesía a la cual le ofreció una gran dedicación, le entregó una gran dedicación, si vale la redundancia. En Darwish lo que se ve y subraya Gómez es la grandeza de la poesía de lo cotidiano. Y Darwish concebía entonces a la poesía como política, porque era una poesía de lo real en sentido ontológico, cultural, mitológico, todo eso formaba parte de lo real. Y la resistencia a la injusticia, a la opresión, a la ocupación, formaba parte de esa realidad. Una realidad que siempre para él era plural. Por tanto, Darwish es para Luz un poeta universal en busca de la justicia, que es lo que no hay. ¿Sí? Si les parece, ahora podemos pasar a leer, me va a ayudar Tito con esto, algunos poemas de él para escuchar su obra más que a mí. La cárcel. Ha cambiado mi dirección, el horario de mis comidas, mi ración de tabaco. Me ha cambiado el color de la ropa, la cara, la figura y hasta la luna, tan querida aquí, es más grande y dulce que nunca. El olor de la tierra, perfume. El sabor de la naturaleza, azúcar. Como estar en la azotea de mi vieja casa y que una estrella nueva se clavase en mis ojos. A mi madre. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, las caricias de mi madre. Día tras día en mí crece la infancia, pero amo mi edad, pues de morir me avergonzarían las lágrimas de mi madre. Haz de mí, si vuelvo un día, adorno de tus pestañas. Cubre mis huesos con hierba bautizada con tus puros tobillos. Átame con un mechón de tus cabellos, con un hilo suelto de la cola de tu vestido. Puede que me convierta en un dios, que en un dios me convierta si toco el fondo de tu corazón. Ponme, si es que regreso, como leña en el horno de tu fuego, como una cuerda de tender en la azotea de casa, porque no puedo levantarme sin la oración de tu día. He envejecido. Devuélveme las estrellas de la infancia para que comparta con los gorriones la senda de regreso al nido en que aguardas. Rita y el fusil. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Quien a Rita conoce, se postra y reza al Dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando niña. Aún recuerdo cómo se pegó a mí. Una preciosa trenza cubrió mis brazos. Recuerdo a Rita tanto como el pájaro al estanque. Rita, Rita, teníamos 1.000.000 de pájaros y de fotos y 1.000 citas. Y contra todo hizo fuego aquel fusil. El nombre de Rita le sabía a fiesta en mi boca. El cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. Rita fue mi perdición, pero solo 2 años durmió en mi regazo, 2 años.
Nos prometimos en el altar del cáliz más bello. Ardimos en el vino de dos salivas. Nacimos dos veces. Rita, Rita, nada privaba a mis ojos de los tuyos, si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel, hasta que irrumpió aquel fusil. Érase que era el silencio al atardecer, y una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Vendrán otros bárbaros. Vendrán otros bárbaros. Raptarán a la mujer del emperador. Sonarán los tambores. Sonarán los tambores para que del Egeo a los Dardanelos los caballos se alcen sobre los cadáveres de la gente. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué tienen que ver nuestras mujeres con el galope de los caballos? Raptarán a la mujer del emperador. Sonarán los tambores. Ya llegan otros bárbaros. Bárbaros que llenan las plazas vacías, apenas altas sobre el mar, más fuertes que la espada en un tiempo de locura. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué tienen que ver nuestros hijos con esta estirpe de impudicia? Sonarán los tambores. Ya llegan otros bárbaros. Raptarán en su casa a la mujer del emperador. En su casa se gesta la campaña militar para que la reina de la almohada vuelva a su trono. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué tienen que ver 50.000 muertos con este matrimonio de conveniencia? ¿Habrá un Homero después de nosotros? ¿Abrirán los mitos sus puertas a la multitud? Tenemos el viento en contra. Tenemos el viento en contra. El viento del sur se alía con nuestros enemigos y el paso se estrecha. Alzamos los estandartes de victoria ante las tinieblas. Ojalá las tinieblas alumbraran. Andamos de noche sobre el árbol de los sueños. Oh, tierra final, difícil sueño. Aún existes. Y escribimos por milésima vez sobre el último aire. Morimos, pero no pasarán. Y seguimos nuestras voces para hallar una luna entre ellas. Y cantamos para asustar a las piedras. Y marcamos nuestros cuerpos con el hierro. Los marcamos con hierro y brota un río. Tenemos el viento en contra. El viento del norte se alía con el viento del sur y gritamos, ¿dónde nos quedamos? Y pedimos a las hadas de los cuentos que alguien, cuando muerto, nos quiera. Y el águila se lanza en picado sobre nosotros y seguimos nuestros sueños para verlos. Y nos siguen de cerca para vernos aquí. Es inevitable. Y nosotros perseveramos en lo que parece la muerte en vida. Y esto que parece la muerte es la victoria. Una nube en mi mano. Ensillaron. No sabían por qué, pero ensillaron en el valle. El lugar se hallaba presto para el nacimiento. Un monte de mirtos ancestrales abocado a oriente y occidente de olivos apretados, así en las escrituras, que ensanchaban los confines de la lengua. Un humo lapislázuli engalanaba el día para algo que solo a Dios atañe. Marzo era el niño bonito de los meses. Marzo carda algodón sobre los almendros. Marzo ofrenda un banquete de malvas
al atrio de la iglesia. Marzo es lecho para la noche de la golondrina, lecho para una mujer que ha de gritar al raso, recostada sobre un roble. Nace ahora un niño y su grito de las cimas del lugar. Nos separamos en el camino a casa. Cuidado, decían, que grite no conviene a esta tierra seca. Es un grito de lluvia. Perjudiqué a mis hermanos por decir que veía ángeles jugando con el lobo en el corral de casa. No recuerdo sus nombres, tampoco su manera de hablar, ni de volar suave. Mis amigos levantan el vuelo de noche y no dejan rastro. Le diré a mi madre la verdad, que tengo otros hermanos, hermanos que cuelgan otra luna de mi balcón, hermanos que tejen con sus agujas un manto de margaritas. Ensillaron. No sabían por qué, pero ensillaron en el límite de la noche. 7 espigas bastan para la mesa del verano. 7 espigas tengo en las manos. En cada espiga cabe un campo de trigo. Mi padre sacaba el agua del pozo y decía, no te seques. Me llevaba de la mano para que viera que era tan alto como el centeno. Me acerco al brocal. Tengo 2 lunas. Una en lo alto, otra nada en el agua. 2 lunas imbuidas, como sus ancestros, de la verdad de la ley. Con el hierro de las espadas forjaron arados. No remediará la espada lo que arruinó el verano, dijeron, y oraron luengamente. Entonaron a sus loas a la naturaleza, mas ensillaron para ejecutar la danza de los caballos en la plata de la noche. Una nube me hiere en la mano. Solo quiero que la tierra, esta tierra, el olor de la paja y del cardamomo, entre mi padre y el caballo. Me hiere en la mano una nube. Solo quiero del sol un gajo de naranja y el oro que emana de la llamada en oración. Ensillaron. No sabían por qué, pero ensillaron en el límite de la noche y aguardaron una sombra que ascendía de las cimas del lugar. La noche del búho. A este presente no le arredra el pasado. Cuando llegamos al último árbol, ya nada se oía, y al volver la vista hacia los furgones, vimos la ausencia amontonar sus trastos más queridos y plantar su infinita jaima alrededor de nosotros. A este presente no le arredra el pasado. En letras sobre el cuaderno de la noche, el hilo de seda se zafa de la morera. Nada, solo la mariposa ilumina nuestra osadía al descender a la cueva de las palabras en desuso. Seguro que ese tipo era mi padre. Si me planteara las cosas, si volviera a nacer de mí mismo ahora mismo, elegiría un acróstico por nombre. Este presente que se posa en el hueco de los cacharros, escruta entre los juncos del río el rastro de los que pasan, afina sus flautas. Ojalá las palabras fueran transparentes y viéramos en ellas ventanas abiertas. Ojalá el tiempo apretara el paso a la vez que nosotros, llevando nuestro mañana en su equipaje. Este presente está fuera del tiempo. Nadie aquí, nadie recuerda que salimos con el viento por la puerta, que sin querer nos tropezamos con el pasado, que el pasado se hizo añicos sobre el pavimento, añicos con los que ellos recompusieron el cristal de una foto que fue nuestra. Este presente está fuera del espacio. Si me planteara las cosas, gritaría
En la noche del búho gritaría: seguro que mi padre era ese tipo que me hacía cargar con el peso de su historia. Si me convirtiese en nombre, no podría sino elegir un dicho de mi madre y las manías más suyas. Mimarme cada vez que la sal solivianta mi sangre. Curarme cada vez que en mi boca me pica el ruiseñor. Este presente está de paso. Los forasteros colgaron sus fusiles de las ramas de un olivo. Prepararon una cena rápida con latas de conserva y a toda prisa se marcharon hacia los furgones. Muchas gracias, Tito. Seguimos después. Por favor. Ok. Quiero contarles ahora o transmitirles algunas ideas de Jorge Gimeno, a quien ustedes ven en pantalla. Si no me equivoco, fue Premio Nacional de Poesía de España, y tiene una introducción muy bella, muy interesante, muy rica, en ese sentido interesante, a Presencia de la ausencia, y he rescatado algunas ideas de ese texto para contárselas, para compartirlas, ¿no? Para él, Presencia de la ausencia, en términos generales, es la autobiografía poética de Darvis. Se publicó en el 2006 en Beirut y estableció como una marca de referencia en la literatura árabe por su ambición formal. Es un texto en prosa poética, y porque además es una indagación en el problema de la memoria por Palestina. Y cuánto esa memoria, como hemos escuchado las poesías que leyó Tito, cuánto en esa memoria hay de la presencia y de la ausencia de la identidad palestina, ¿no? Esta idea de la presencia-ausencia para Gimeno es la condición misma de la existencia palestina, su situación propia existencial, que es nuestra presencia, que a la vez es una ausencia en un país que no es. El mundo simbólico, el mundo narrativo, el mundo metafórico de este texto es el mundo de la Nakba, ¿no? Es decir, eso que comenzó en el 48 en Palestina, luego de la creación del Estado de Israel. Ese proceso se inicia unos años antes, pero en el 48 es cuando se produce esto que los árabes llaman Nakba, que es literalmente el desastre, es decir, la pérdida de la tierra natal para una gran parte de los palestinos, y que termina con lo que muchos analistas llaman hoy la limpieza étnica de Palestina, ¿no? Las imágenes que estamos viendo son imágenes reales de Palestina de esa época. En la primavera del 48, los pueblos y las aldeas de Palestina son sometidos a un plan de acoso, de destrucción por las milicias sionistas. Y en eso, en ese plan, entra la ciudad Birua, la ciudad, el pueblo natal de Darwish, ¿no es cierto? Que fue uno de los pueblos que fueron destruidos. Esta es una de las imágenes de esa ciudad. La aldea fue tomada, fue por milicias israelíes y reemplazada por un kibutz y un moshav. El kibutz se llamaba Yasur y el moshav se llamaba Alihud. Son los nombres que hoy constan en los mapas, ¿sí? Y allí se instalaron judíos que venían del Reino Unido y de Hungría. Incluso allí vivió una
escritora de literatura infantil inglesa, de orígenes judíos, Lynne Wright Banks. Y en el otro lugar se instalaron judíos yemeníes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Birba, que era la ciudad de Darwish, tenía 1.694 habitantes censados, una mezquita, una iglesia, una escuela para chicos y otra para chicas. Y sus habitantes se convirtieron en desplazados en su propia tierra. Unos fueron refugiados en los campamentos del Líbano, y para 1998 se estimaba que los refugiados procedentes de Birba eran ya 10.400, ¿no? En mayo del 48 se proclama el Estado de Israel. Y según el historiador Salman Abu Sita, no menos de 35 matanzas fueron cometidas en el 48 por las tropas judías, ¿no? Darwish lo resume todo esto con esa ironía de la que hablamos. Con una o dos matanzas, el nombre del país, de nuestro país, pasó a ser otro. La familia de Darwish, junto con él, que era un niño, huyeron al Líbano. Luego regresaron en forma clandestina, después de haber sido creado el Estado de Israel, que los consideró como infiltrados. Y por tanto, su estatuto posterior fue lo que le da nombre al título del libro: presentes pero ausentes, físicamente presentes pero legalmente ausentes en lo tocante a sus bienes raíces, que por otra parte pone en cuestión su raíz identitaria, ¿no? Jiménez sostiene que este avance de las tropas y este desplazamiento de las poblaciones palestinas no era más que una variante de un mito, el mito de la tierra prometida. Pero para él, como para la causa palestina, se trataba de un caso de colonización, de poblamiento, como tal, un plan dedicado a la conquista del territorio, a la expulsión de los nativos y a la construcción nacional. Sin duda que esta presentación o esta mirada de Jiménez, a mi ver, obvia dos cuestiones, y es la primera, la responsabilidad del protectorado británico en el conflicto entre árabes y judíos, en la promoción de una situación conflictiva entre ambos. Y en segundo lugar, obvia también la situación de violencia que mucha de la población judía que estaba radicada en la tierra palestina, israelí-palestina, digamos, sufrió antes de la creación del Estado de Israel, justamente a consecuencia de esas contradicciones exacerbadas por ese protectorado británico a únicos y propios fines, ¿no? Y que por tanto hizo imposible, o hizo primero difícil y luego casi imposible, la posibilidad de una tierra como de dos grupos étnicos distintos, digamos, ¿no? Porque lo que sí adolece la imagen, esta imagen idílica de volver a una tierra prometida, es que esa tierra nunca había estado vacía, ¿no? Sino que a partir de ese momento, en ausencias
de sus hijos, esa tierra comienza a hablar. Al mito entonces judeo-israelí, los palestinos fueron contraponiendo una construcción político-poética, que es la que le garantizó la supervivencia, porque les permitió sostener, avivar, alentar, cultivar sus propias raíces, que como toda raíz humana se incardina, se hunde en un terreno, en una tierra propia. Y ahí ese texto de Darwish es muy lindo también. Nos hemos liberado del peso de la tierra de la identidad. ¿Qué haremos? Que sin exilio, sin una larga noche que escrute el agua. Entonces, tras esa visión inicial de la tierra como madre, la segunda gran formulación de la poiesis de Darwin se centra en el concepto de la ausencia, ¿no? Esta ausencia que rescata Darwin pone al sujeto, en primer lugar, al sujeto palestino y a él, ante sí mismo. Lo vuelve sobre sí. Y reactiva entonces su propia historia en todas las direcciones, pero también en la dirección del retorno hacia sí mismo y hacia lo que él es. Esa ausencia, ese ponerse ante sí mismo en la experiencia de la ausencia, de estar en un lugar sin estar, es lo que capacita al hombre para seguir adelante, para seguir su propio curso. Y este curso, este decurso, este camino que hay que seguir, que hay que andar, es lo que nos capacita para el retorno a la propia tierra, para el retorno a las propias raíces, para el retorno a la propia identidad. Recuerden ustedes los poemas que leyó Tito, en los cuales se observa ese peso, esa gravedad, esa intensidad de la infancia, ¿no? El que decía, nuestra verdadera patria es la infancia, ¿no? Por eso Darwish decía que en un poema que se lo consideró, no recuerdo ahora exactamente cuál es, pero un poema que se lo consideró como un poema político, un poema revolucionario, y él decía, no, es un poema. De lo único que hablo ahí es del café, que yo en la cárcel extrañaba el café de mi madre, el café que hacía mi madre. El primer poema que leímos habla un poco de eso, ¿no? También. Por eso que el problema de la identidad, dice Darwish, esto es un texto de la identidad, es lo que legamos, no lo que se nos ha legado. La identidad es lo que inventamos, no nuestros recuerdos. La identidad es un espejo corrompido. Hay que romperlo cada vez que nos gusta la imagen. Ese Darwish, como insiste Luz Gómez, inconformista, que sabe que el peligro para la resistencia y el peligro para esa resistencia íntima a volver hacia sí mismo es el conformismo. Ser inconformista también en este sentido, de no quedarnos con ese espejo que nos gusta de una cierta identidad. Y por eso le insistía también en que no hay un ser palestino. Hay muchos matices y hay muchos modos de ser palestino y hay muchos palestinos. Si te parece, Tito, puedes seguir leyendo. Quisiera leer que tiene mucho que ver con lo que estás comentando, Carlos. Se llama El Pozo. Dice, elijo un día nublado para volver al viejo pozo. Quizá rebose lluvia, puede que desborde maná,
y la fábula del pastor. Voy a beber un poco de agua con las manos, y a los muertos que los circundan les digo, salud a vosotros que yacéis junto al pozo en el agua de la mariposa. Limpio de cieno una piedra. Salud, piedra mínima. Ojalá hubiéramos sido alas para el pájaro que nos hacía sufrir. Salud, luna, que le das vuelta a una imagen con la que nunca te encontrarás. Me dirijo al ciprés. Ten cuidado con lo que te dice el polvo. Ojalá hubiéramos sido las cuerdas de un violín en el banquete de las guardianas del lapislázuli. Ojalá hubiéramos sido los brazos de un amante. Eché a andar hacia el otro que también soy. Sé fuerte, compañero. Levanta en brazos el pasado como si fuera la testa de un alce y siéntate junto al pozo. Puede que los ciervos del valle se vuelvan a mirarte. Fulgió la voz. Tu voz, imagen petrificada del presente roto. Todavía no he concluido mi corta visita al olvido. No me he llevado todos los aperos de mi corazón. Mi esquila para el viento de los pinos, mi escalera que llega al cielo, mis astros que puntean los tejados, mi afonía picada de sal vieja. Al recuerdo le he dicho, saluda la cháchara de la abuela que nos devuelve a los días blancos de su languidez. Y mi nombre resuena como la vieja lira de oro junto a la boca del pozo. Escucho la pena de los ancestros entre la Mim y la Guau, profunda como un valle baldío. Escondo esa dureza entrañable. Sé que regresaré vivo, pasadas unas horas, del pozo en que no he hallado a José, ni el miedo de sus hermanos al eco. Cuidado, ahí, junto a la boca del pozo, te puso tu madre y lanzó un conjuro. Fórjate según tu deseo, y a solas me he forjado según mi deseo. De noche, entre las historias atrapadas de los vértices del triángulo, Egipto, Siria, Babilonia, he crecido solo, sin el amparo de las diosas de la agricultura. Ellas, empapadas de rocío, lavaban las guijas del olivar. Me he sentido caer de las caravanas en marcha junto a una víbora. No he hallado consumación sino en mi sombra. Me ha arrojado la tierra lejos de sí, y mi nombre resuena en mis pasos como las cerraduras de un corcel. Acércate, y así volveré de este vacío, Gilgamesh, de nombre eterno. Sé mi hermano, ven conmigo a gritar al viejo pozo. Quizá lo ha colmado la lluvia como a una hembra. Puede que desborde maná y futuro en tanto nazco de mi pozo primero. Beberemos un poco de agua con las manos. Hablaremos a los muertos que los circundan. Salud a los que seguís vivos en el agua de la mariposa. Y a los muertos, salud. Peines de marfil. Azul, la nube descendió de la ciudadela a los callejones. Vuela el chal de la seda y bandadas de palomas. Vuela el cielo, se pasea lentamente por la faz del agua en la alberca. Y entre los callejones, como una pobre abeja, revolotea mi espíritu. El mar come de su pan, el pan de Acre. Frota su anillo desde hace 50.000 años y deposita su mejilla al filo de la suya en una amorosa ceremonia de casamiento. Dice el poema, esperemos a ver si cae el telón sobre el boom de esta guía turística. Entro por su axila de piedra como entra la ola en la eternidad. Cruzo a través de los siglos como si cruzara habitaciones.
y veo el jaguar del tiempo y el espejo de una niña de Canaán, peines de marfil, un plato asirio, la espada del guardián de sueño de su señor persa, y el repentino salto de los sacres de una bandera a otra sobre los mástiles de los escuadrones. Si tuviera otro presente, poseería las llaves de mi pasado, y dueño de mi pasado, poseería mi mañana al completo. Sombrío es mi viaje por el largo callejón que lleva a una luna oscura sobre el zoco de los hojatalateros. Una palmera me sirve de torre y una canción susurrada me trae los rudimentos con que fabricar una tragedia repetida. La imaginación es aquí un vendedor hambriento que se pasea a sus anchas por el pozo, como si mi suerte no se jugara en los festejos de Julio César de aquí a nada. La amada y yo bebemos el agua del placer de una misma nube y nos derramamos en la misma copa. He venido a parar a su puerto por nada, solo porque mi madre se deshizo de su pañuelo aquí, en Acre, un sitio sin leyenda. Yo no compro ni vendo dioses, un sitio sin leyendas que abarroten mi memoria de nombres y gestas de héroes que sobre mis hombros aguarden la aurora de Tutmosis. No tengo espada, ni leyenda con que repudiar a mi madre, que me obligó a llevarme sus pañuelos de nube en nube por el viejo puerto de Acre. Otras suertes se jugarán. Enrique traicionará a Calaún y de aquí a poco se levantarán las nubes rojas sobre las hileras de palmera. De intendencia poética. No es el turno de los astros. Ellos han cumplido enseñándome a leer. Tengo una lengua en el firmamento y otra en la tierra. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No quiero responder por escrito. ¿Acaso una estrella cayera sobre su imagen o un monte de castaños me elevara en la noche hacia la Vía Láctea, mientras ella me decía, te quedarás? El poema está arriba. Puede enseñarme lo que quiera. Por ejemplo, a abrir la ventana y ocuparme de las cosas de casa entre leyendas. Puede desposarme por un tiempo. Mi padre está abajo. Carga un olivo con más de 1000 años. No es de Oriente ni de Occidente. Quizá se deje de conquistadores y me dedique un poco de tiempo y hasta recoja azucenas para mí. El poema se aleja de mí. Se adentra en el puerto de los marineros amantes del vino, los que nunca vuelven a la misma mujer, libres de nostalgia y de tristezas. No he muerto de amor todavía, pero una madre que ve a su hijo mirando unos claveles, temiendo que el jarrón estalle, llora para conjurar un percance remoto, como llora para que vuelva vivo de las asechanzas del camino, para que viva aquí. El poema está a mitad de camino. Puede alumbrar las noches con los senos de una muchacha, 2 cuerpos con una manzana, restaurar una patria con un grito de gardenias. El poema está a mi alcance. Puede cuidarse de los pleitos de las leyendas, con esmero artesano, pero mi alma está desahuciada desde que hallé al poema y le pregunté, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El viajero le dijo al viajero, no volveremos como. Puntos suspensivos. No conozco el desierto, pero en sus márgenes
broté como palabra. La palabra fue y en mí se cumplió, como en una mujer repudiada o en su roto marido, y no aprendí sino el ritmo. Lo escucho, lo sigo, lo levanto triunfante de camino hacia el cielo de mi canción. Soy hijo de la llanura siria. En ella vivo, aunque viaje o me acomode entre gente de mar. Por oriente, el espejismo me ata a los antiguos beduinos. Por mí, abrevan los más bellos corceles. Le tomo el pulso al alfabeto en el eco, y como una ventana, miro a dos latitudes. Olvido quién soy para ser todos en uno, coetáneo de los cantos de los marineros bajo mi ventana y de la carta de los combatientes a los suyos. No volveremos como nos fuimos, no, por nada en el mundo. No conozco el desierto. Aunque he frecuentado su mundo, fue en el desierto donde me dijo el arcano, escribe. Y yo le dije, en el espejismo hay otro texto. Escribe para que verdee el espejismo. Sí, pero me falta lo invisible. No he podido reducirlo a palabras. Me dijo, escribe para llegar a decirlas y saber dónde has estado, dónde estás, cómo has llegado y quién serás mañana. Pon tu nombre en mi mano y escribe para que sepas quién soy, y luego parte como una nube por el horizonte. Y escribí. Quien escriba su historia heredará la tierra del verbo. Suyo será el significado total. No conozco el desierto, pero me despedí de él. Adiós, Kabila del oriente de mi canción. Adiós, plural estirpe de la espada. Adiós, Muyacá, que albergó nuestros planetas. Adiós, hijo de mi madre a la sombra de la palmera. Adiós, pueblos que dan memoria a mi memoria. Adiós a mis adioses entre dos poemas, el poema escrito y aquel en que de amor muere su poeta. Soy el que soy. ¿Estoy allí o estoy aquí? En cada tú hay un yo. Yo soy el tú interpelado. No cabe exilio si yo te soy. No cabe el exilio si tú me eres. No cabe el exilio si el mar y el desierto son la canción del viajero al viajero. No volveré como me fui, no, por nada del mundo. Una rima por las muyacás. Aprovecho para consultar. No sé bien cómo se pronuncia muyacás o mulacás. Dice, nadie me ha guiado hasta ser el que soy. Yo soy la vía que a mí conduce entre el mar y el desierto. De mi lengua he nacido en la ruta de la India, entre dos ínfimas tribus subyugadas por la luna de las viejas creencias y la paz imposible, compelidas a vérselas con la astronomía del vecino persa y las obsesiones de Bizancio, a fin de resistir a un tiempo tan duro para la jaima del árabe. ¿Quién soy? Es la pregunta que se me hace y no tiene respuesta. Soy mi lengua. Soy una, 2, 10 muyacás. Esa es mi lengua. No soy sino mi lengua. Soy lo que dijeron las palabras. Sé nuestro cuerpo y encarné su voz. Soy lo que dije a las palabras. Comulgad en mi cuerpo con la eternidad del desierto. Que vosotras seáis para que yo sea tal y como proclamo.
No hay tierra sobre la tierra que cargue conmigo sino mi palabra. Pájaro de mi sangre que pone el nido de su vuelo entre mis restos, entre las ruinas del mundo mágico que me rodea, en un viento que yo he detenido. Precisa me ha sido una larga noche. Esta, mi lengua, un collar de estrellas en el cuello de aquellos a quienes amo, aquellos que emigraron, cogieron el espacio y emigraron, cogieron el tiempo y emigraron, cogieron el olor del bardo y del ralo follaje y emigraron, cogieron las palabras y partió con ellos el corazón asesinado. El eco, ese blanco espejismo sonoro, ¿contendrá un nombre cuya afonía exprese lo desconocido? Este eco hallará en el viaje su expresión subliminal. El cielo cuelga sobre mí una ventana para que me asome. No veo a nadie salvo a mí mismo. Del otro lado se hallaba mi alma, como si estuviera conmigo, pero mi vista no rebasaba el desierto. De viento y arena son mis pasos. Mi mundo es mi cuerpo y lo que tiene en mis manos. Soy el viajero y la senda. Los dioses me han visitado y se han ido. No volveremos a hablar de lo venidero. No hay otro mañana en este desierto, sino el ayer conocido. Blandiré mi muyacá para quebrar el tiempo circular y que nazcan ahora los evos propicios. Tanto pasado deviene mañana. Dejé mi alma a su albedrío, repleta de su presente, y el viaje me ha ido despojando de templos. El cielo tiene sus pueblos y sus guerras. Yo apenas por esposa a la gacela y a las palmeras, mulacás en el libro de arena. Pertenece al pasado cuanto veo. El hombre posee el reino del polvo y su corona. Que mi lengua impere sobre los cebos adversos, y mi progenie, y yo mismo, y mi padre, y un límite sin fin. Esta es mi lengua y mi prodigio, mi varita mágica, mis jardines de Babilonia y mi obelisco, mi identidad primera, mi metal bruñido, y el sagrario en el desierto del árabe que adora la cadencia de unos versos que resbalan como estrellas por su túnica. Reverencia cuanto dice. Pero este es un tiempo de prosa divina para que venza el profeta. Un cielo de andar por casa para la gitana. Dejas herido el aire de la morera y ya solo me quedará el mar. ¿Cómo voy a respirar? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué, gitana, te has cansado de vivir en el barrio de la Azucena? Si quieres oro y la chispa de 1000 generaciones, los tenemos. Taconea sobre el ícono del universo y los pájaros se posarán a tus pies. Tenemos ángeles y un cielo de andar por casa. Haz lo que te venga en gana. Como un cascanueces estruja los corazones y brotará sangre de corceles. No tienen patria tus cabellos. No tiene casa el viento. Yo cobijo no tengo en los candelabros de tu pecho. Por las lilas que sonríen bordeando tu noche, tomo a solas la senda del bello. Si estás hecha de tu propia materia, gitana, ¿qué hiciste con nuestra arcilla? Igual te vistes a la usanza del lugar, que te pones a prisa, zaragüeyes de fuego. Bajo tus manos la tierra no tiene más que hacer que preparar la partida. Ajorcas para el agua, una guitarra para el aire y una flauta para que la India quede más lejos. Oh, gitana,
No nos abandones como un ejército a la chatarra inservible. Cuando llegaste del país de las golondrinas y te posaste sobre nosotros, sumisos, te abrimos las puertas a la eternidad. Bajo la lona de tu tienda hay una guitarra para los vagabundos. Subimos y bailamos a tus pies hasta el crepúsculo ensangrentado. Bajo la lona de tu tienda hay una guitarra para que los caballos de los antiguos conquistadores la carga forjen la historia de los pueblos. A cada cuerda pulsada nos cautivaba su duende. Saltábamos a otro tiempo, una tras otra rompíamos las copas acompañando su ritmo. No éramos buenos ni malos, no como en las novelas. Ella marcaba nuestros destinos con sus 10 dedos. Jazz, 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 jazz. Como una nube, se la llevaron las tórtolas mientras dormíamos. ¿Volverá mañana? No. Dicen que la gitana no vuelve, que no atraviesa 2 veces un país. Entonces, ¿quién oficiará las nupcias de este alazán con tan noble linaje? Sin ella, ¿quién conseguirá que refugie la plata de los pueblos? ¿Continúo uno más? ¿Te parece suites para otro tiempo? Sí, y después Laura continúa. Suite para otro tiempo. El día trepidaba. Yo oí el agua que el pasado recogía pasando a toda prisa, y debajo me veía a mí mismo roto en 2, yo y mi nombre. Para soñar no me hace falta nada. Con un trozo de cielo en mis visitas tengo la suavidad del tiempo acogedor de los palomares. Con un poco del verbo de Dios a los árboles construyo un refugio seguro de palabras para las grullas que han escapado al cazador. ¿Qué de nombres ha debido retener mi memoria? ¿Cuántos verbos he deletreado mal? Pero esta estrella es obra de mi mano sobre el mármol. El día trepidaba. Nadie perdía perdón a nadie. No caían en la calle nubes de la copa de los árboles, ni brillaba sangre en las palabras. Todo está tranquilo donde se cruzan los 2 mares. Ya no tienen historia los días. No hay vivos ni muertos. No hay tregua ni paz. Guerra tampoco. Mi vida está en otra parte. Poco importa describir un café o un diálogo entre 2 ventanas solitarias, o un otoño que mastica chicle entre demasiada gente. Para soñar no me hace falta una gran casa. Medio adormilado como el lobo en el bosque, tengo en lo alto un cielo para mis visitas. Mi vida está en otra parte. Poco importa que la hija de Gengis Khan, en Pololos o cualquier lector me vea adentrándome en el conocimiento como si fuera tinta en la oscuridad. El día trepidaba. La mañana se había esfumado. De vuelta de una invitación a tomar el té, pero el mañana ya estaba aquí. El emperador era amable con nosotros. Oh, el mañana estaba aquí. Asistimos a la bendición de la muchedumbre. Todo está en calma. Poco importa describir a unos herreros que nunca han escuchado un tango, o a los muertos dormidos como siempre, sin pedir disculpas a Nuestra Señora, la historia. Para soñar, no me hace falta una noche como esta. Con un trozo de cielo en mis visitas, tengo la suavidad del tiempo, acogedor, y me duermo. Muchas gracias, Tito.
Les voy a ofrecer una pequeña presentación, por supuesto de Darwish o Darwix, pero desde el punto de vista, o considerando por qué, estamos hablando también de Luz Gómez. Luz Gómez es, como ya dijo Carlos, la traductora más importante en el sentido de más interesante y más aguda de Darwix, y acaba de presentar ahora para el Día del Mundial de la Poesía sus 2 nuevas traducciones. Las presentó en la Casa Árabe en Madrid, y les muestro cuáles son estos 2 últimos libros, de los cuales ella seguramente también nos va a comentar algo la semana próxima cuando la tengamos entre nosotros, y es justamente El poeta troyano y ¿Por qué has dejado solo al caballo? En la presentación de estos 2 libros, hace unas pocas semanas, Luz Gómez explicó o contó por qué esta obra se titula El poeta troyano, que es lo mismo que mencionó Carlos hace un rato y que aparece en la introducción que acabamos de compartir de Jimeno también. Entonces, lo que les quiero ofrecer hoy son 3 aspectos de la, digamos, de la escritura de Darwix, a partir de una entrevista que le hicieron varios autores, varios críticos, no autores, algunos son también autores, pero en realidad críticos, y que creo que a partir de los aspectos que él mismo señaló de su obra, podremos la semana que viene acercarnos con Luz Gómez o a su obra desde otro ángulo, es decir, tener un elemento más para lo que ella nos cuente el miércoles que viene. Lo que elegí de esta entrevista apunta a cada uno, tiene 3 títulos, ¿no? Tiene cada parte un título: el diálogo intertextual, la función del poeta, que se refiere a ese carácter necesario de la poesía, y el tercero es la poesía nueva, que quizá podríamos incluso llamarla la nueva poesía. Antes de empezar con este pequeño punteo, que va a terminar luego con la lectura solo de un poema, de los 21 poemas que nos compartió Luz de ese libro, y un extracto también del pequeño fragmento que nos envió Luz Gómez de La presencia y la ausencia. Quiero contarles que en el 2018 se celebró aquí en Buenos Aires, se hizo una celebración de los 10 años del fallecimiento de Darwix, y se dedicó una vitrina a sus poemas, ahí en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Mariano Moreno. Y en ese momento fue Barenboim quien dijo algo con respecto a Darwish, que también quisiera compartirles, mencionando que hubo una gran amistad, eso lo conocemos, entre Edward Said y Barenboim, y Darwish entendió que esa gran amistad de esas 2 personas, él era muy amigo de Said, le había mostrado lo que era el intento y también el fracaso de convocar esa orquesta que hicieron Barenboim y Said, la Estres Divan Orquesta. Y en esta vitrina que se dedicó a los 10 años del fallecimiento de Darwish, en ese momento dijo Barenboim,
el gobierno israelí aprobó una nueva ley que reemplaza el principio de igualdad y los valores universales por el nacionalismo y el racismo. Como apoyo a la declaración del maestro Barenboim, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno quiere rendir homenaje a uno de los poetas más destacados del siglo XX, Darwish, en el 10º aniversario de su muerte. Esto lo comento solo para compartir con ustedes cómo Darwish llegó también de la mano de Barenboim aquí a Buenos Aires. El día que falleció Said, Darwish hizo una declaración que yo les voy a compartir en el chat. Es un pequeño, son 7 minutos que les dejo para que después escuchen en sus casas. Ahí tienen el enlace. De esa despedida que le hizo, se llama justamente despedida a Said, de esa despedida que le hizo Darwish a Said, cuando la escuchen, menciono solamente en el minuto 3 y algo, como el propio Darwish dice de Said que tenía 2 lenguas, pero no sabían cuál habitaba, pues ya no sabían en qué lengua él soñaba. Y eso es quizá uno de también de los aspectos que podemos tener presentes cuando la semana que viene Luz Gómez nos presente su traducción de las obras de Darwish. Entonces, para comenzar con este pequeño punteo, quisiera compartirles lo que dijo, lo que entendía el propio Darwish por ese diálogo intertextual que es la poesía misma. Y él decía en esa entrevista que la intertextualidad o las referencias que ejecuto conscientemente en mi obra son parte fundamental de mi proceder, partiendo de la base que no existe un libro que nazca en un único instante. Y él entonces acuña aquí casi un término que remite, voy a decirlo así, podríamos decir al romanticismo temprano, que dice que no hay un libro originario, un libro que parta de cero. Como por principio tampoco existe la poesía con fecha fija. Por eso, en una época de interacción entre las culturas y por ende de referentes inevitables, dado el enorme desarrollo de la creación poética, uno es libre de introducir las relaciones intertextuales que le parezca, sea con los clásicos árabes, sea con el mundo contemporáneo, porque escribir hoy es escribir sobre lo ya escrito. Y entonces esta intertextualidad de la que habla Darwish en esta entrevista nos lleva justamente a preguntarnos cómo se entrelaza esta suerte de libro universal o libro total, en tanto que cada poeta, cada escritor escribe desde otro escritor, desde otra escritora y poeta, y hacia otros. Y entonces nos dice, podemos agregar lo que dice Darwish, que dice, no, si no escribes sobre lo escrito, estarás sacando a la poesía de su existencia cultural, en cuanto que la poesía es, en primera instancia y sobre todo, un producto esencialmente cultural. No hay un poeta libre de otros poetas. Es posible que cada poeta sea todos los poetas, si su trabajo es serio. Cuanto más sabes, más difícil te resultará escribir, porque buscarás tu lugar en medio de ese barullo general y total. Y entonces así el poeta entabla un diálogo con los demás.
un diálogo con cada objeto, pero sobre todo un diálogo consigo mismo. Y este diálogo es una referencia continua de su experiencia poética. Eso es quizá la experiencia poética misma. El diálogo consigo mismo es aquel que creo que luce en el trabajo de traducción que hace de Darwish, hace también consigo misma. Y digo esto porque no conociendo digamos, la lengua original de Darwish, sin embargo, al leer las traducciones de Luz Gómez, podemos ver o podemos leer el esfuerzo por llegar a aquellos lectores y lectoras que no tienen el punto de partida de este escritor. El segundo punto, la función del poeta, que se refiere o que tiene que ver con el carácter necesario de la poesía. Como decía Carlos, no se trata de plantearse en el caso de Darwin si es útil o inútil, qué función tiene la poesía, sino que la poesía es necesaria. Y cuando Darwish dice por qué, es decir, qué significa esa necesariedad de la poesía, se refiere a las constantes transformaciones y mutaciones que toda cultura, dice, y todo individuo padecen o sufren constantemente. Esas mutaciones y esas transformaciones siempre se dan en forma metafórica. Y entonces no se entenderá bien si olvidamos que estamos hablando de la reacción a toda aquella mutación que produce, que es la poesía, si no hablamos de la práctica poética. No me he separado nunca de la comunidad, pero estamos en un periodo cultural muy delicado y mi poesía aspira precisamente a salirse del papel del que se le ha adjudicado, el de ser el representante poético de la comunidad a la manera tradicional. Debemos hablar con suma propiedad, pues existe cierta confusión entre ética y creación, cuando lo fundamental es cómo incorporar el texto poético a la historia de manera que sea más artístico y no más patriótico. Esa transformación de cada comunidad, esa transformación de cada comunidad y cada individuo, entendida como el proceso histórico, dice, no apunta a dar cuenta de una historia nada más. En cuanto al asunto del otro, el otro que solo puede vivir en cuanto es mi espejo, en cuanto es uno de los tantos espejos de mi yo, existe como en una gradación. El otro no es siempre un enemigo, no es siempre un extraño, ni tampoco es siempre un forastero. El otro puede ser y es yo mismo. Uno mismo puede ser un otro. Y esto es lo que intento decir en La cama de la extranjera a través de la relación hombre-mujer. Cada uno es el yo del otro, es decir, el yo se ve a sí mismo en su otro yo. Este vivir en lo ajeno está relacionado con el sentimiento humano del desarraigo, con el exilio, que es sobre todo el exilio interior que el hombre siente. Ese exilio interior que va más allá de las circunstancias trágicas de las que nos ha tocado vivir, es decir, de la causa palestina o la árabe. El tercer aspecto que refiere a la nueva poesía o la poesía nueva apunta en esta
pregunta, digamos así, en la entrevista, se refiere al papel de la lengua en la poesía. Es decir, ¿en qué sentido? La lengua es la poesía en toda su latitud. Y dice que el mérito fundamental de la poesía respecto a la lengua reside en que la poesía renueva constantemente la vida de la lengua, de manera que lo que hoy parece nuevo inmediatamente se convierte en antiguo y clásico. La lengua así necesita siempre un impulso creador que renueve su vida y la proteja de las contaminaciones que se erigen en modelo, en estancas. No solo sucede esto entre los palestinos, pasa lo mismo en cualquier otro pueblo. En todo el mundo los poetas sienten la necesidad de renunciar a determinadas palabras totalmente atadas al tiempo, porque aunque en un momento dado fueron nuevas, siempre se acaban consumiendo y pierden su vigor. Y ahí tú, como poeta, tienes la misión de dotar de nuevos significados a la lengua, porque al liberarla de los viejos, has de darle otros nuevos. Esta es la exigencia primera de la poesía, procurar a la lengua una vida que antes no tenía y protegerla de su decrepitud y de su vejez. Y en esta tarea que le da la poesía es donde está, entiendo yo, el carácter de necesario, es decir, en este sentido es que entiendo que para Darwish la poesía es imprescindible, es necesaria. Cuando Luz Gómez el miércoles que viene nos presente esos fragmentos o ese fragmento de la ausencia, a ver, ella extrajo, es decir, el material que vamos a compartir con ella es una parte de En presencia de la ausencia. A mí lo que me interesaba hoy, para no, digamos, ya presentarles demasiado el texto, compartir con ustedes solamente un fragmento para leer la prosa de Darwish. Y es el siguiente. Acá. Te pregunté qué significa todo esto. Me dijiste, tal vez el significado necesite otro tiempo para madurar en la sal de la tierra. Tal vez necesite un poeta, ayuno de griegos y troyanos, un poeta que mire desde el precipicio al abismo en el que no ha caído y que ha de convertirse en un lago. Pero de momento, conformémonos con que el significado nos haga señales desde lejos. Seguimos vivos, podemos enmendar el texto griego, pues el capítulo final, el capítulo definitivo, está abierto. Este fragmento me pareció que daba cuenta de esa resignificación que le da como tarea Darwish a la poesía. Y el poema que quería compartirles que quería compartir con ustedes es, a ver, ahí, que remite a
al segundo punto de los que expuse. Dice, sin exilio, ¿quién soy? Extranjero a orillas del río, como el río. Me ata a tu nombre el agua. Nada pone fin a mi lejanía y me devuelve mi palmera. Ni la paz ni la guerra. Nada me adentra en los evangelios. Nada. Nada reluce entre el Tigris y el Nilo, mientras en la costa sube y baja la marea. Nada me obliga a parearme del barco con Faraón. Nada me asume o hace que yo asuma una idea, ni la pena ni el adiós. ¿Qué haré? ¿Qué haré sin exilio, sin una larga noche que me mire fijamente en el agua? Me ata a tu nombre, el agua. Nada me devuelve de las mariposas de mi sueño a la realidad, ni el polvo ni el fuego. ¿Qué haré sin la rosa de Samareanda? ¿Qué haré con una plaza que ha lapidado a los rapsodas con sus piedras lunares? Nos hemos vuelto tan livianos como nuestras casas, a merced de los vientos lejanos. Hemos hecho amistad con los extraños seres que habitan en las nubes, libres de la gravedad de la tierra, de los documentos de identidad. ¿Qué haremos? ¿Qué sin exilio, sin una larga noche que se mire en el agua? Me ata a tu nombre el agua. Solo tú quedas de mí, solo yo de ti. Un extraño que acaricia el muslo de tu extranjera. Oh extranjera, ¿qué vamos a fabricar en esta calma que aún nos queda? En esta siesta entre dos leyendas. Nada nos asume, ni el camino ni la casa. ¿Fue este camino así desde el principio? ¿O nuestros sueños hallaron una yegua de la caballería mongol sobre la colina y nos dieron el cambiazo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sin exilio? Bueno, no sé, Tito, si querés cerrar con algún otro poema o si alguien quiere comentar algo. Hermoso este último poema, hermoso y muy claro con lo que decías. A ver, Juan, gracias, Tito. Juan Peñalosa, tengo preguntas, Juli. dos. Bien, sí. Sí. Creo que no tenía cámara ni... Julián era el que no tenía cámara ni el micrófono, me parece. Tal vez esté escribiendo. O estoy equivocada, sí puede ser. A ver. Sí, él no tiene ni cámara ni micrófono, debe estar escribiendo. ¿Quieres leer mientras tanto, Tito? Sí. Si te parece, este poema que se llama Muhammad, que hay un comentario luego al pie, pero primero el poema. Dice: Muhammad, acurrucado en brazos de su padre, es un pájaro temeroso del infierno del cielo. Papá, protégeme que salgo volando y mis alas son demasiado pequeñas para el viento y está oscuro. Muhammad quiere volver a casa. No tiene bicicleta, tampoco una camisa nueva. Quiere irse a hacer los deberes del cuaderno de conjugación y gramática. Llévame a casa, papá, que quiero preparar la lección y cumplir años uno a uno, en la playa bajo la palmera. Que no se aleje todo, que no se aleje. Muhammad se enfrenta a un ejército, sin piedras ni metralla. No escribe en el muro: mi libertad no morirá. Aún no tiene libertad para qué defender, ni un horizonte para la paloma de Picasso. Nace eternamente el niño con su nombre maldito. ¿Cuántas veces renacerá
criatura sin país, sin tiempo para ser niño. ¿Dónde sonará si se queda dormido, si la tierra es llaga y templo? Muhammad ve su muerte viniendo ineluctable, pero se acuerda de una pantera que vio en la tele, una gran pantera con una cría de gacela acorralada, mas al oler de cerca la leche, no se abalanza, como si la leche domara a la fiera de la estepa. Entonces, dice el chico, me voy a salvar. Y se echa a llorar. Mi vida es un escondite en la alacena de mi madre. Me voy a salvar, yo daré fe. Muhammad, ángel pobre a escasa distancia del fusil de un cazador de sangre fría. Uno a uno la cámara acecha los movimientos del niño que se funde con su imagen. Su rostro, como la mañana, está claro, claro su corazón como una manzana, claros sus 10 dedos como cirios, claro el rocío en sus pantalones. Su cazador debería habérselo pensado 2 veces. Le voy a dejar hasta que sepa deletrear esa Palestina suya sin equivocarse. Me lo guardo en prenda. Ya le mataré mañana, cuando se resuelva. Muhammad, un Jesucito duerme y sueña en el corazón de un ícono fabricado de cobre, de madera de olivo y del espíritu de un pueblo renovado. Muhammad, hay más sangre de la que precisan los noticiarios, y a ellos les gusta. Súbete ya al 7º cielo, Muhammad. Este poema recrea las conocidas imágenes del asesinato el 30 de septiembre del 2000 del niño Muhammad al-Durra, acribillado por el ejército israelí en brazos de su padre. Creo que ahí está clara las preguntas de Julián. Sí. Laura. La primera dice, en la Sharia y en el Torá hay niveles de significación. ¿Se sabe cuáles son en la Sharia para comprender a Mahmoud? Justo cuando mostraste el texto, Laura, aparecieron al final, no sé si correspondían, como me quedo pensando. Y la última, en esa cita, Mahmoud aborda como determinante la alegoría de Granada. ¿Sabemos algo al respecto para entenderlo? No sé si tenés algo para decirlo. No. La relación de Darwish con el Corán es algo que desconozco, digamos. Quizá podamos consultarlo con luz. Lo que sí cabe decir, me parece a mí, y más aún apoyándome en lo que vos comentaste, Laura, es la multiplicidad de universos culturales y religiosos que están presentes en la obra de Darwish. Es decir, que su poesía es una poesía universal en la cual pueden entrar todos esos universos culturales, ¿no? Y por tanto religiosos también. Como se ve en la misma poesía, digamos, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que podemos terminar acá, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. En ese, solamente cuando miren la despedida que le hace a Said, menciona eso justamente, que vivieron en esa multiculturalidad, pero que sin embargo eso no quita o no les quitó, dice, la casa, pero sí preguntarse cuál es la casa y cuando
cuenta que caminaban juntos y que el viento los golpeaba, decía, era el viento que nos golpeaba y nosotros golpeábamos al viento y se nos gustaba tomar café. Y el café, volviendo a los poemas que leíste, Tito, ¿no? Que lo que extrañaba en la cárcel era el café, como algo propio de la infancia, que es la casa nuestra, nuestra casa. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o les pedimos que si que acompañen, es decir, si pueden colaborar también en difundir para el miércoles, la actividad que hacemos el miércoles que viene. Luz es una actividad que va a compartir las reflexiones sobre poesía y sobre traducción, ¿sí? Es una de estas actividades que van como a caballo de dos aspectos. Así que quienes quieran compartir con conocidos, con colegas que se dediquen a escribir, a traducir, los esperamos el miércoles que viene. A ver, Juan pone, o se la dejamos a Luz porque tienen complejidad. Venía con esas dos preparadas para Luz. Bueno, comparto que Luz aborda a un referente que es Saadia Gaon para unir la cultura árabe con la hebrea a fin de entender ese puente intercultural determinante. Eso aporto, seguro lo desarrollaremos más con Luz. Sí, seguramente. Gracias, Julián. Bueno, si les parece entonces, nos volvemos a ver el miércoles que viene. Sí, y como les decía, convocando a todos los que se dediquen al arte, a la poesía